Bueno, muchas gracias, primero que nada, por este espacio para Radio Universidad de Guadalajara. Me presento, soy Paloma. Y como sé que tenemos el tiempo un poco medido, pues me gustaría empezar pues, con la directora, Ana Lorena. Me Hola, gustaría Paloma. que Hola. Me gustaría que nos platicaras cómo fue para ti encontrar un balance, porque sabemos que pues esta película toma desde la inocencia, la fe en ambientes muy duros. Y para ti como directora, ¿cómo fue poder encontrar un balance entre estos dos ambientes que pueden llegar a ser bastante extremos? Eh, Hola, primero gracias por estar con nosotros. Y fue un proceso súper amoroso y bonito del lado del elenco, del lado de Omar, del lado de Mariana, nuestra niña, para atacar la película desde un lugar en donde la óptica que le quería dar es que la infancia tiene la virtud de ver las cosas sin prejuicio. Y entonces, cuando regresamos a conectar con ese lugar en donde somos niñas, somos niños que descubren el mundo y que en ese descubrimiento hay curiosidad, hay amor, hay generosidad. Cuando pones ese elemento en cualquier situación y dejas que permee, pasan cosas diferentes y ahí es donde viene la esperanza y ahí es donde viene la magia y ahí es donde viene para mí lo que yo llamo el milagro, ¿no? Hablando desde un punto en donde Héctor, nuestro protagonista, y los personajes que están alrededor se dejan tocar por la inocencia y por la maravillosa capacidad de sentir sin prejuicio, de observar y convivir y conocer al otro desde la diferencia, ¿no? Los ambientes hostiles generalmente son hostiles porque nos dan miedo y porque generan lugares oscuros. Y cuando los ves con curiosidad en lugar de con miedo, pasan cosas increíbles. Y creo que desde ahí lo atacamos. Claro, de hecho, un ataque así, ¿verdad? Directo. Justo como pues lo mencionas, creo que el hecho de tomar una mirada infantil ante todo esto puede llegar a ser retador para no volverlo obvio, ¿no? Porque a veces, como tú mencionas, los niños son muy puros, ven las cosas de una manera distinta, ya que un adulto ya trae sus prejuicios. ¿Tuviste algunas decisiones específicas en la dirección para poder trabajar de esta mirada infantil? ¿Tuvieron que platicar antes? ¿Cómo estuvo el proceso para poder presentar esta visión y que pues no se tomara desde un aspecto muy obvio? Creo que sobre todo el trabajo con Omar, que es un ser generoso e increíble para trabajar, y con Mariana, que es nuestra protagonista niña, tuvo que ver con observar. Creo que Claro. fuimos a ver un par de niños, lo invité a recordar la sensación y a verlos. Fue pensar que tiene que ver desde el instinto, ¿no? Que, que hay cosas que olvidamos porque vamos construyéndole alrededor, y observar y no opinar al respecto permea siempre o deja entrar una sensación. Y creo que lo bonito de cuando recordamos ser niños son las sensaciones, ¿no? Cómo recordamos cómo los espacios son más grandes, cómo el gusto que nos da la primera vez que probamos una paleta, lo que nos gustan nuestras mascotas. Y creo que eso en todos los personajes lo platicábamos también con Juan Pablo, con Jorge, con Gustavo, de atacar desde la sensación de ser niño en lugar de creer cómo son. O sea, tratar de recordar y observar cosas que olvidamos, ¿no? Desde ahí. Claro. Como cuando estás chiquito y vas y pasa el tiempo y luego regresas a la casa de tu abuelita y dices, ¿cómo? Esto está bien chiquito, la casa está enorme. Algo Exacto, así, ¿no? Bueno, total. ahora para el elenco, Omar, Gustavo, Juan Pablo, me gustaría que me platicaran qué fue lo más difícil de interpretar una historia que está tan cargada de injusticia, sin obviamente perder como esta esperanza, ¿no? Para ustedes, ¿qué fue lo más complicado? Juan Pablo, tú eres el primero porque vamos de izquierda a derecha. Pues creo que no lo viví desde ahí en el personaje, pero creo que es una situación que nos pone pues ese tipo de casos en tela de juicio y nos deja viajar un poco hacia las posibilidades de lo real ante la justicia y la injusticia, ¿no? Nada más. Jorge, Jorge Jorge A. Abelardo, Jorge Jiménez. Abelardo Jiménez. Es decir, queremos una aclaración, Paloma, porque hay otro actor que se llama Jiménez. Jorge Jiménez, que se está robando todos los créditos de él, pero ya le pusimos la A y ahora es Jorge A, desde Abelardo Jiménez.
Y ahora A él ver, se está ¿por qué? quedando sin crédito. Pero eres bien chismoso porque nadie sabía que me llamo Belardo. Nadie. Pero te estoy haciendo más famoso, amigo. Bueno, creo que eso lo tenemos que destacar, ¿verdad? Contesta. Abelardo, cuéntanos, por favor. Abelardo, ya se quitó el corte. Güey, que te valga madre. No, pues mira, simplemente yo en mi personaje lo abordé desde, ahora sí, de donde viene un padre duro, pero yo la verdad no construí un villano, construí un padre que enfrenta una situación muy difícil. Imagínate si hubiera construido un villano. Pobre de Héctor. Sí, nomás era un padre y No, lo es que que me no era hace villano. Hijo de tu Sí, madre. no, bueno. Qué cínico. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Exacto. Imagínate si hubiera sido el villano. No, el amor de un padre ¿Cómo le va? con estas circunstancias, lógicamente, toma decisiones, lógicamente, muy fuertes, difíciles. Pero lo abordé desde ahí, simplemente, el dolor de un padre. Desde ahí me fui. Fue todo lo que hicimos y ya lo platicamos y todo este rollo. Que al final toma esta decisión, el comprender, el ir soltando su dolor y dejar a este personaje seguir y fluir. Y él se queda lógicamente con su dolor sin dañar a nadie más. No ganas nada con lo que tratas. No, no, iba a regresar. nada. ¿Tu hija no iba a regresar a la No vida? va a volver. Pero pues sí, Paloma, así es la vida. A ver, Omar, nos faltas tú. Cuéntanos. ¿Cuál Porque era la definitivamente pregunta? Es un ¿Me la personaje repite? difícil. A ver, sí, muy difícil, Paloma, muy difícil. Pero ¿Para sabes ti que representó algún reto interpretar a tu personaje sabiendo que, pues, lo meten a la cárcel, le pasa de todo y además, pues, trae la esperanza como panel principal? sí, no, pues yo creo que fue un reto para todos. Pero particularmente este personaje creo que sí me sacó de mi zona cómoda. Creo que me ayudó muchísimo la directora, ¿cómo te llamas? Ana Lorena, mucho Ana encantada. Lorena Pérez Ríos, que está mal que lo diga, pero es nieta de Chespirito, que le molesta, le caga que lo Lujo mencione. extra. Pero es que el talento ahí está y se nota. Hay unas escenas que hasta se siente que está el Chavo del 8 por ahí. Pero no te creas, cuando leí el guión, obviamente me conmovió hasta las lágrimas y dije, esta es un personaje de esos como actores, no sé si se les pasó cuando leyeron el guión que dices, qué padre hacer un personaje así, ¿no? Y yo lo primero que pensé es, a lo mejor la directora va a querer que pues, nos metamos en temas de neurodivergencia, ¿no? A ver cuál es el problema mental que puede tener Héctor. Y ella me dijo, ¿sabes qué? No nos metamos en ese terreno, vamos a abordarlo desde la niñez, como dijo. Y fue un ejercicio que yo nunca antes había hecho. Bueno, sí, obviamente como actor observas a los demás, pero nunca había interpretado a un niño, Claro. por así decirlo. O quizás sí cuando hacía comedia. Pero, no, sí, yo tenía un personaje que se llamaba claro. Omarcito, ¿no? Pero obviamente lo hacía intuitivamente, improvisaba y demás. Y aquí el reto precisamente era separarme de esos personajes que yo había hecho antes y construir de cero a un personaje bordado desde el espíritu de un niño. Y creo que me ayudó muchísimo, creo que me quitó mucho peso que yo podría tener al abordarlo así. Y la libertad que ella me dio me dijo, confía, vete a donde tengas que irte, hazlo grandilocuente, como tú quieras, y luego ya vamos calibrándolo, ¿no? Y creo que la primera semana estuvimos calibrando hasta que nos volteamos a ver y dijimos, ahí está, porque sí, efectivamente no fue un personaje fácil, mi querida Paloma. Claro, y les agradezco mucho que entre todos compartiéramos un momento, pudieran abrirse un poco más acerca de todo lo que conllevó grabar la película. Y por último, como sé que ya no tenemos tiempo, me gustaría que me hagan una invitación a mí y a todo el público de Radio Universidad de Guadalajara a ver la película este 25 de diciembre. Amigos, vayan a ver la película La Celda de los Milagros. ¿Cuándo? El 25 de diciembre. ¿Quién más sale, Jorge? Puro talento. Puro talento, Puro no talento se lo puede tenemos. perder. ¿Quién es la directora? Ana Lorena Pérez Ríos. Amigos de Radio Universidad, no se la pierdan, 25 de diciembre en cines.
Una película para toda la familia y que les va a tocar el corazón. Ideal para verla en Navidad. Tienen que verla. Ánimo. Muy bien, muchísimas gracias. Los dejo. Cuando se den una vuelta aquí por Guadalajara, recuerden visitarnos, ¿ok? Gracias, Órale. Paloma, qué Corte. gusto. Gracias, Paloma. Paloma. Adiós. Bye. Tenga buen día. Muchas gracias por todo. Bye. Bye. Paloma, buen día.